Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla el pueblo español Anita y hoy Agenda Nacional se prestigia con la presencia de nuestro amigo, respetado amigo, el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, porque dentro de esa situación que nos está pintando en el fin de semana el partido de gobierno, no hay una voz más autorizada que la de él, para que nos dé su opinión sobre esta situación. Para mí, que soy fundador de ese partido, que trabajé casi todo el tiempo en el Departamento de Educación, que fui en 2 periodos secretario de Formación Política, me duele mucho lo que está sucediendo, aun cuando advertí que eso iba a suceder desde que suprimieron los círculos de estudio, pero además las actividades se boicoteaban muchas veces. La Secretaría de Formación Política no pudo realizar el trabajo para lo que fue creada en los últimos tiempos, por lo menos en el último periodo que yo estuve ahí. Y en el Congreso se estableció que se suprimían los círculos de estudio, lo que significaba la puerta abierta ya para todo el que quiera venir aquí. Perdóname, para yo darle seguimiento a su exposición. Cuando se habla de círculo de estudio, se le estaba enseñando a los cuadros jóvenes que entraban a la organización, al partido, los ideales de la liberalización, o sea, de la liberación del país. Del país, sí. Y esa liberación hay que entenderla respecto de la dominación. De la dominación extranjera. Porque una liberación no tendría sentido si no es frente a una dominación. A la dominación. Y en este caso estamos hablando de la dominación extranjera. Liberarlo de esa coyunta que siempre ha habido. ¿Y cómo es que hemos perdido ese rumbo, amigo mío? Bueno, sencillamente los jóvenes comenzaron a hacer un trabajo por debajo, se prohibía estatutariamente que en el partido se formaran bloques, grupos, pero ellos lo hacían. Y entonces fueron coordinando. Estamos hablando de que no se debían formar grupos al margen de los organismos. Al margen de los organismos. Sindicalistas, muchos de ellos, al punto que tuvieron un momento ya el dominio del partido. Hubo un lazo, un periodo, diría yo, en que quizá nosotros tuvimos la culpa. Pero yo analizando... ¿Pero qué nosotros? Nosotros en el sentido de que permitimos dejarle a una playa de personas que se adueñara del partido. Estamos hablando de los que tenían la formación original. Venían con la formación. No, digo, pero usted dice nosotros, pero respecto de los que venían. Pero nosotros, en una ocasión, hubo conflictos y todos esos conflictos fueron generando. Hubo un grupo que nos separamos por un tiempito. Juan Bono pidió que no lo dejáramos y volvimos, y eso dio lugar a que algunos sectores, infiltraciones digo yo que habían ya en el partido, pues se fueran adueñando poco a poco. Pero yo recuerdo que el profesor Bosch, bueno, eso fue en el PRD, que pulgó el PRD de infiltrados, ¿no? Que fue, descarrapatizó al PRD, sí, porque estaba infiltrado de supuestos izquierdistas que eran agentes extranjeros. Izquierdistas muchas veces. Que eran agentes extranjeros. Exacto, porque los servicios de inteligencia de los países que siempre no han dominado se infiltran donde quiera. Sí. En esos grupos, mientras más radicales tú lo veías, tenía un equipo. Eso está pasando a todas
largo de la historia de la autonomía de la UAS con nuestra universidad. Exacto, en la universidad. Sí. Ahí tú veías el Pacorero, ahí habían, ahí tú el MPD, el otro, y algunas veces son los más radicales. Exactamente. Yo no tuve fe en eso, yo tampoco fui radical, yo siempre he sido un moderado, yo creo en el cambio, en servirle al país, en buscar la forma de, pero debe ser un proceso, no de golpe y porrazo, hacer y que una revolución barriéndolo todo, no creo en eso, porque los sectores de una sociedad, todos se necesitan, siempre y cuando sean nacionalistas, sean patriotas. No, y hay que incorporarlo, porque si usted se adelanta y lo deja atrás, usted no ha hecho nada. No ha hecho nada. Lo que le ha pasado a muchos países que adoptaron el marxismo-leninismo y lo hicieron de golpe así y han fracasado. Y tuvieron que establecer entonces una dictadura que negaba la libertad. La libertad. Bueno, por ejemplo, la prueba más evidente la tenemos con China. China establecieron todos los grupos tenían derecho a participar, los burgueses nacionalistas, el proletariado, los intelectuales, etcétera. Por eso lleva la bandera, las estrellas. Entonces, le dio resultado a los chinos, a los rusos no, se radicalizaron demasiado. Bueno, entonces aterrizando a la situación nacional, y dado que el PLD subió al poder con el Frente Patriótico, sí. El PLD es un partido de cuadros, donde la formación... Se suponía eso que era adecuado. Pero venía con la formación de la fundación, los círculos de estudio. Sí. Entonces, se asciende al poder con el voto reformista. Sí. Y a partir de ahí comienza el cambio. Comienza con un neoliberalismo importado en lo económico, que termina dominando lo político. Exacto. Bueno, eso fue mi primer choque en el partido. A mí me designaron secretario de Estado encargado del comisionado para la reforma de la justicia y tenía varios problemas. Uno de ellos eran los gringos todos los días que querían dirigir los códigos. La idea y yo le dije que no lo recibí. Y la otra cosa fue que me llamaron para que yo viera el proyecto de ley de capitalización y cuando lo... Es un eufemismo de privatización en manos extranjeras. Exacto. Entonces estaba Danilo, estaba Carlos Dores y estaba Camejo. Cuando leí el proyecto, me puse de pie y le dije, aconséjenle al presidente que no mande este proyecto, que hasta Ramfi cuando entregó los bienes de Trujillo al doctor Balaguer, le pidió que no pasaran a manos extranjeras. Y yo creo que nosotros tenemos ahí que pensarlo muy bien antes de hacer un proyecto de esa naturaleza. Pero, lo mandaron y yo di declaraciones sobre eso, oponiéndome a eso. Y... Entonces, amigo mío, usted diría que este nuevo discurso del actual gobierno, de la alianza público-privada, que es un invento del presidente Danilo Medina, se deriva de todo ese proceso. Sí. Yo digo que esto es una aberración que ha estado obstaculizando, gracias a Dios, porque no se ha llegado a nada con el bendito pacto eléctrico. ¿Por qué? Bueno, el pacto eléctrico resulta que desde 1935, por una ley 848 que está vigente, Trujillo se vio en la necesidad
de ponerle cortapisa a la Stone and Webster, que tenía la electricidad como negocio, desde la intervención militar. ¿Qué? Pero se dio cuenta que estaban abusando del consumidor. Entonces declaró la electricidad servicio de utilidad pública. ¿Qué lo es? Que lo es. Sí. Pero lo declaró por ley y entonces ya de ahí en adelante, aunque estaba en manos de la empresa norteamericana, tenía que someter la tarifa al Poder Ejecutivo antes de que pudiera aplicarlo. Eso se lo llevó de encuentro la llamada capitalización. Se le olvidó derogar esa ley, amigo mío. Sí, está vigente. Está vigente. Pero evidentemente el concepto de servicio de utilidad pública se perdió con la capitalización. Ahora, yo debo dar testimonio que desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto de Energía, el ingeniero José Luis Moreno San Juan y quien hablo, echamos una batalla campal contra la política de la capitalización. Y la universidad estuvo haciendo pronunciamientos en contra de todo lo que era la profundización de ese proceso en lo que concernía a la electricidad. Pero no le hacían caso. Lo último que hizo la universidad, y fue una iniciativa de quien habla, fue el proyecto del Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo la capitalización, entre comillas, fue desmantelar el aparato del Estado. Y entonces dejó sin mecanismo al Estado para entonces manejar el sistema eléctrico. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos. Pues bien, entonces estaba la Corporación Dominicana de Electricidad como monopolio del Estado y el ente que manejaba la electricidad. Desmantelaron eso, crearon un caos administrativo y por tanto, mal revuelto, ganancia de pescadores. Con ese desmantelamiento del aparato del Estado, entonces comenzaron a repartir, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, y todavía está así. Yo sabía que eso venía porque cuando yo era diputado veía algunos que se preocupaban mucho por eso y luego me enteré que había algunos sectores del partido y fuera del partido que estaban interesados en comisiones en privatizar a esa empresa. Y yo creo que ese patrimonio que se heredó de Trujillo pudo relanzar este país si lo hubieran administrado correctamente. Déjeme decirle una cosa. Van a decir que le estamos haciendo la apología al régimen de Trujillo. Lo que pasa es que no es verdad que todo lo que Trujillo hizo o se hizo bajo el régimen de él fue en perjuicio de la nación y en beneficio solamente de él. Déjeme decirle que Trujillo no expropió la Stone and Webster, le compró las acciones y quedó un representante de la Stone and Webster como asesor técnico de la Corporación Dominicana de Electricidad. La Stone and Webster formuló lo que se llamó el Plan Trujillo de Electrificación Total. ¿Usted sabe lo que había en ese plan? Energía nuclear. O sea, estaba previsto, si se hubiera desarrollado, que la nación dominicana iba a llegar a tener energía nuclear. Estaba previsto. Y usted se imagina, aquí no hay planificación de nada en este momento. En absoluto. En absoluto. Aquí no se planifica. Yo creo que lo único que planificaron para distorsionarlo fue educación, para introducirle cosas. Lo del pacto educativo. Exacto. Eso es inspiración del diálogo interamericano. Bueno. Y representada aquí por una dama dominicana, doña Elena Villella de Paliza, que es miembro de Diálogo Interamericano. Sí. Ella es la que encabeza todo eso. Y yo recuerdo que cuando se logró el famoso 4%, la ley del 4% del Producto Interno Bruto, que es un exceso
de recursos que ahora no saben qué hacer con ellos, lo que están es robándoselo, porque todo eso que se está haciendo con los contratos de construcción de escuelas es un escándalo tan grande que llevó a un suicidio a un pobre profesional joven que lo estaban extorsionando en esa entidad que se llama OISOE, que él, para ponerle un dedo acusador para siempre a esa entidad y a los que estaban ahí, fue y se dio un tiro ahí en las oficinas del OISOE. Ese es un dedo acusador que le queda a los que estaban ahí. Y entonces, lo que ha hecho es un despalote con la educación. Mientras tanto, lo que es la educación propiamente, es decir, lo que se enseña, eso se está distorsionando. La historia dominicana la están haitianizando. Especialmente. Y entonces han traído una aberración en la enseñanza el sexo. Y entonces, pero eso va encaminado. Ignorar a los héroes de este país. No. Duarte. Borrado totalmente. Y entonces esa es la modernización de la enseñanza, la nueva escuela dominicana que dice el actual ministro. Esa es la nueva escuela dominicana. Yo no sé, porque eso no es educador. Yo tengo retratada a doña Elena Villegas de Paliza entregándole un reconocimiento al comité que estuvo gestionando el 4%. ¿Usted sabe dónde se lo entregó el reconocimiento? En Washington. En Washington. Pero ella misma. Ella fue a entregarlo. Ella fue a entregarlo en Washington. De modo que eso le dice a cualquiera que no quiere entender cómo se está manejando todo aquí en la República. Oh, Dios. Entonces, yo he hecho de este programa, mientras pueda, mientras Dios me dé vida y me mantenga el control de mi cabeza y me permita llegar hasta aquí, que yo voy a tratar de educar a mis compatriotas en reconocer a los agentes extranjeros, a los traidores de los buenos dominicanos, a lo que se refería a Duarte. Porque con los buenos dominicanos que nosotros podemos salvar a esta nación, yo tengo todavía esperanza de que podemos hacerlo. Pero necesitamos tener una visión clara. Y yo le agradezco que venga de vez en cuando a darme una mano en el proceso de despejar esa neblina deliberadamente esparcida para que nosotros no veamos claro lo que nos rodea. Y nosotros tenemos que ver claro la situación para podernos defender. Y esta situación que se ha dado con esta, yo diría que es una vergüenza que se haya producido ese desorden. Es parte de la autodestrucción de esa organización. Bueno, pero óigame, los titulares de la prensa no reflejan, como lo vimos en la televisión, lo que se produjo en ese proceso. Óigame, ayer denunció el presidente de la Cámara de Diputados, que ganó la alcaldía de Santiago, que el que mató al compañero no era un compañero, era simpatizante del otro sector, tenía un puesto de droga, estuvo repartiendo dinero y parece que este le hizo la oposición y lo denunció o algo sucedió y fue y lo mató. Pero tengo entendido que Abel Martínez había denunciado previamente había ido la policía, las autoridades, que había riesgo de un problema con una persona en particular que parece que ya lo tenía identificado. Nuestro partido está infiltrado de tal manera que yo creo que no volverá a ser Partido de la Liberación Dominicana si los compañeros que todavía respetan al profesor Juan Bosch y creen en que ese partido se fundó para completar la obra de Juan Pablo Duarte, toman la decisión de dirigir el partido. No dejarlo en manos
de negociantes, Usted de sabe, gente que lo que anda buscando es dinero. sí, usted sabe cuál es el problema que este país tiene. Que tenemos una economía infiltrada, dominada por el dinero del narco. Hemos pasado, al igual que el vecino país, a ser un narcoestado. Así. Lo único que nos falta para igualarnos con Haití es llegar a estados fallidos. Entonces vamos caminando en la medida en que destruimos vamos en las esa dirección. instituciones y llegaremos a igualarnos a Haití, porque narcoestados sí somos, ya lo somos. A la cantidad de dinero que entra a esta economía, y que lo peor del caso es que el Banco Central, cuando calcula el Producto Interno Bruto, porque yo lo sigo, incorpora al Producto Interno Bruto en la industria de la construcción las inversiones, que no son otra cosa que el lavado de dinero del narco en esos hermosos edificios vacíos, porque el propósito es lavar Dinero. eso ya no tiene aparece una necesidad de vivienda del país ni nada que se parezca. Ya no aparecen los letreros que No el banco tal y nada. Ni quién lo construye ni nada. Y muchos de esos edificios se han construido sin los permisos de construcción y violando normas y violando todo. Es una situación alarmante. Yo le quiero confesar que yo no tenía percepción clara de la magnitud del problema hasta que yo no vi el caso de ese narcotraficante extraditado a los Estados Unidos, que todo el mundo suponía que estaba preso allá, y resulta que estaba aquí, y uno se enteró que estaba aquí, porque le cayeron a tiros ahí en el parqueo de Plaza Lama, en un sitio céntrico, porque lo iban a secuestrar, por una conspiración de su mujer con su abogado, para llevarlo a que le firmara y le transfiriera parte de sus activos. ¿Ustedes saben cuánto están estimados sus activos? A ese señor, que su nombre describe su magnitud en el aparato del narco, Oreganito. Sí. 10.000 millones de pesos. Sus activos. Y él entró aquí a este país, de regreso a Estados Unidos, a disfrutar de sus activos. Y así pasó con varios de los narcotraficantes que iban para Estados Unidos. Yo he notado, como expresión del dominio que hay del negocio del narcotráfico, que antes los narcotraficantes temían como el diablo a la cruz que lo extraditaran a los Estados Unidos. Y de un tiempo a esta parte, ellos piden que los extraditen y al poco tiempo están de vuelta disfrutando de su dinero. Y no le expropian ni siquiera los bienes. Ahora no hay confiscación. Una legislación de que para quitarle esos bienes. Ahora. Es decir, que nosotros hemos dejado que la economía dominicana, con todas sus consecuencias, esté llena de eso. Y eso yo creo que lo estamos sintiendo por todas partes, porque indudablemente, junto con el dinero, llegó los mecanismos con que trabajan, como el sicariato y cosas por el estilo. Eso no se conocía aquí. No, señor. Sí, eso llegó junto con el dinero del narco. Yo denuncié que apareció a partir de la intervención norteamericana el consumo y el negocio del narcotráfico aquí. Pero el sicariato llegó más recientemente. No. Pero quiero decirle algo. Dice la DEA que la magnitud del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, Haití, República Dominicana, Estados Unidos, había aumentado de 60 toneladas a 100 toneladas en los primeros 5 meses de este año. Dios mío. La ruta Haití, República Dominicana, Estados Unidos. De modo que imagínese usted. De modo que si nosotros no nos hacemos conscientes de eso, y ese es el verdadero reto de todo gobierno que quiera resolver la situación del país, tiene que abordar eso. Eso no es una tarea pequeña. Bastante difícil en estos momentos.
Pero nada, gracias por venir a ayudarnos en esta tarea. Siempre a tus órdenes. Y al pueblo dominicano que sepa que tenemos que luchar contra el narcotráfico, que es lo que nos tiene envenenados y tiene corrompida la nación entera, en todas sus partes. El Salvador los pueblos que ya no están. Hasta luego.